Bonjour à tous, c'est Markinson Marseille, votre professeur. Comment allez-vous? C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En este video vamos a hablar sobre las preposiciones a, dans, che, en, las cuales significan en español. Empezamos a dar algunos detalles en cómo utilizar, cuándo debemos utilizar a, cuándo debemos utilizar dans, cuándo debemos utilizar je, cuándo debemos utilizar en. Pero en español todos estos significan en. Bien, empezamos primeramente con hacer una pequeña comparación y dar algunos ejemplos con a y dans. A, si miren bien, a ver que se escribe tiene un acento. En francés se llama accent grave. El acento grave. Es para hacer la diferencia entre esta A, que es la preposición, y la otra A sin acento, que es del verbo tener. Utilizamos la preposición a con el nombre de un lugar cuando el complemento es un nombre inanimado, designado a un local o un lugar. Para el femenino, la preposición a sigue con el artículo la. Por ejemplo, je vais a la pharmacie. Para un nombre o la palabra masculina y femenina, empezando por una vocal o una H mudo, la preposición sigue con el apóstrofe. L apóstrofe. Por ejemplo, je vais à l'hôpital. Y aquí vemos que la palabra hospital empieza con H mudo. Je vais à l'épicerie. La palabra épicerie empieza con una vocal. Pero en el caso de que la palabra es femenina, para usar a, no podemos seguirlo con le, que sería para en español el, sino a más le cambia en o, a, u. Por ejemplo, je vais au marché, parce que on dit le marché, el mercado. Entonces, no puedo decir je vais à le marché, no. Je vais au marché. Entonces, cada vez que a va a tener que seguir la preposición a, tiene que tener le, lo cambiamos por o. A, U, O. Pero también la preposición a, también en algunos casos usamos la preposición o. En vez de a, sino o, a, u, x. A, u, x. Porque es en el caso de que el nombre del lugar está en plural. Es un nombre inanimado siempre, que está siempre al plural. Entonces en este caso usamos o, a, u, x.
Por ejemplo, tenemos je vais aux États-Unis. Estados Unidos, que siempre está en plural. Y en este caso uso o, a, u, x. Je vais aux États-Unis. Bueno, después de ver la preposición a, para entender mejor la preposición dans, que también significa en, y tomamos otro pequeño ejemplo. Los dos para referirnos a lugares, ¿sí? Local y lugares. Bien, por ejemplo, je suis à la pharmacie. Je suis à la pharmacie. Yo estoy en la farmacia, ¿sí? Pero no especifico directamente si estoy afuera o adentro. Que es diferente que hablando en francés, yo digo je suis dans la pharmacie. En este caso, estoy hablando con alguien, yo especifico que estoy dentro de la farmacia. Je suis dans la pharmacie. Es lo mismo para cualquier otra frase que quería hacer. Ok, estoy dentro del lugar, yo puedo usar dans para especificar que realmente estoy dentro del lugar. Bien, maintenant on va parler de la préposition che. Ahora hablamos de la preposición che. C, H, E, Z. Y verifiquen bien que en la pronunciación la Z no se escucha, ¿sí? No se pronuncia. Bien. Utilizamos che para introducir trabajos, profesión, nombres de personas o nombre de pronombres. Pero todos tienen que ver directamente de un lugar, ¿sí? Su complemento del lugar, refiriéndonos a un lugar. Por ejemplo, je vais chez le dentiste. Fíjense bien que tenemos acá dentiste. Es la profesión, ¿sí? Dentista, ¿ok? Yo voy al dentista. Es refiriéndose a que voy en el tal lugar, pero con su tal, pero no en este caso en referirnos directamente a profesión, ¿sí? Profesión. No al lugar, pero referirnos a la profesión o el trabajo directamente. Je suis chez mon ami. Estoy en la casa de mi amigo, ¿ok? Para referirme al lugar, ¿ok? Lugar donde estoy, pero la casa de quién? Hay una persona, nombre de una persona que es mi amigo, ¿sí? Es lo mismo, tal vez si no quería utilizar mon ami, podría poner directamente su nombre. Je vais chez Pierre, por ejemplo. Pongo directamente el nombre. Je vais chez les enfants. Chez, en este caso, voy en la casa de los niños, ¿ok? Chez ya reemplaza en, como en la casa, en el lugar. ¿De quién? De les enfants, los niños. Très bien. Ahora vamos a hablar un poco de la preposición a, que también significa en. Es un poquito complicado, hay algunos detalles que debemos dar para saber bien cómo utilizar esta preposición. Deben tener bien en cuenta que podemos usar la preposición a tal vez con las mismas palabras que utilizamos o la manera que usamos dans. Por ejemplo, es
¿Dónde podemos entrar? Digamos. Hablamos de transporte. Se dice un bus. Un bus en el colectivo o autobús. Se dice también como podemos utilizar para dans le bus, dentro del autobús. Entonces, un bus, en voiture. Y lo mismo también para ciudades. En ville. Je suis en ville. Estoy en la ciudad. Je suis en ville. Y deben tener mucho cuidado con eso, porque si no pueden entrar al interior del lugar o del objeto, no podemos utilizar un. Por ejemplo, una moto, ¿sí? Yo no puedo decir a moto, no, porque no puedo entrar al interior. Se dice, por eso en este caso uso la preposición a moto, ¿sí? A moto. Bien, después deben tener en cuenta que la preposición a podemos utilizarlo para todos los continentes. En África, en Europa, en Europa, todos. Ahora después a ver para las ciudades. ¿Cómo sabemos cuándo debemos utilizar la preposición a para una ciudad? ¿Cómo termina la palabra o el nombre de la ciudad? Si termina con e, que es femenino, entonces ya sabemos que podemos utilizar a. Si es una ciudad de nombre femenina, sí usamos a. Pero si no es femenina, no podemos utilizar a. Entonces, para los países, regiones, sí, les dije que si termina con e y vemos que está es un país o una región femenina, usamos a. Por ejemplo, en France. Y también si empieza con una vocal, utilizamos a. En Alemania. También es importante que sepan que para contestar, por ejemplo, una pregunta con la palabra ¿cómo? Y en muchos casos contestamos usando la preposición a. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo tu te sens? ¿Cómo te sientes? Hablando ahora de mi estado de salud o mi humor. Je suis en forme. Je suis en santé. Hier, j'étais en colère. En colère. ¿Ok? También utilizamos la preposición en para referirnos al tiempo. ¿Ok? Je termine mon exercice en 10 minutes. ¿Ok? Termino mi ejercicio en 10 minutos. Mismo para el mes, en janvier. Terminaré en janvier. En 2021. En 2021. Bien. Gracias a todos por haber y mirar el video. Les pido de poder hacer algunos ejercicios de acuerdo a estas preposiciones. Merci à tous d'avoir participé à notre classe. N'oubliez pas de liker le vidéo et abonner s'il vous plaît. Merci. Au revoir.